En este vídeo estudiaremos por qué la tensión disminuye a medida que progresamos en un juego de miedo y cómo diseñar un miedo impredecible para solucionar este problema. Hasta ahora he publicado varios vídeos sobre el miedo en los videojuegos y cómo diseñarlo. He hablado sobre las características del miedo, cuándo algo da miedo y cuándo no, cómo diseñar el núcleo básico de un juego de miedo, cómo regular las características básicas, qué problemas podemos encontrar y cómo hacerles frente. Sin embargo, hay un tema importante del que todavía no he hablado. ¿Nunca te ha pasado que juegas a un juego de miedo y después de horas y horas ya no sientes nada? ¿Ninguna tensión? ¿Ninguna presión? ¿Ningún miedo? Existen dos razones por las que, a medida que progresamos, sentimos menos y menos tensión. La primera es que nuestra habilidad crece a medida que progresamos. Como vimos en el vídeo sobre cómo crear miedo, la habilidad de quien juega está ligada al proceso de tensión. Dependiendo de la situación, se requerirá más o menos habilidad para evitar lo que se teme. Esta es la característica del miedo llamada fatalidad, cuando puedes evitar lo que se teme, pero no eternamente. De no poseer la habilidad necesaria para evitar nuestro miedo, se cumple lo que se teme. Esto es, perder recursos limitados y valiosos. Esta es la característica del miedo llamada pérdida, que cuando se cumpla lo que temes, perderemos algo importante para nosotros. De la misma manera, invertiremos más o menos recursos dependiendo de nuestra habilidad, lo que también afectará al proceso de tensión. Por ello, si nuestra habilidad crece, la tensión producida por las situaciones del videojuego será menor, ya que seremos capaces de evitar lo que tememos más a menudo, e invertiremos menos recursos cuando debamos hacerlo. La segunda de las razones es que, paralelamente a nuestra habilidad, aumenta también nuestro conocimiento de cómo funciona cada parte del videojuego. En el anterior vídeo sobre el miedo, vimos que cuantas más incógnitas poseyera una situación, cuantas más preguntas seamos incapaces de contestar sobre lo que tememos, más efectivo será el proceso de tensión. Esta es la característica del miedo llamada desconocimiento, que no puedes saber cómo se cumplirá tu miedo, cuándo se cumplirá, ni cuánto perderemos cuando ocurra, entre otras incógnitas. Estas son las tres características básicas de un juego de miedo. Es por esto que nuestras habilidades y conocimientos afectan a la intensidad de la tensión que sentimos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Si la habilidad y conocimiento de una persona siempre aumenta con el tiempo, ¿cómo diseñamos un videojuego de miedo donde la habilidad y el conocimiento no supriman la tensión? Si la habilidad y conocimiento de una persona siempre aumenta con el tiempo, ¿cómo diseñamos un videojuego de miedo donde la habilidad y el conocimiento no supriman la tensión? A medida que progresamos en un videojuego, nuestra habilidad con las mecánicas y nuestro conocimiento de sus sistemas nos hace más capaces. Esto disminuye la tensión que sentimos, ya que afecta a las tres características del miedo que forman el núcleo básico de un survival horror. ¿Cómo solucionamos este problema? Podríamos introducir mecánicas y obstáculos nuevos tras cortos periodos de tiempo, lo cual en teoría aumentaría la dificultad e invalidaría el conocimiento adquirido previamente. No obstante, creo que esto resultaría en un juego extremadamente caótico, donde nunca sabes exactamente qué se espera de ti, lo que dañaría nuestra experiencia. Por otra parte, esto revela por dónde podemos continuar, y es que ampliar el repertorio de un videojuego conduciría a una experiencia impredecible. Entonces, ¿cómo creamos un miedo impredecible capaz de rivalizar con nuestra creciente habilidad y conocimiento? En mi vídeo sobre el miedo, busqué inspiración en el mundo real para crear las características del miedo. Así, si queremos hablar de algo impredecible, es obligatorio estudiar la teoría del caos. Según la teoría del caos, todo lo que sucede se debe a la combinación de diferentes variables imposibles de predecir con exactitud. Esta es la clave para crear un miedo impredecible. En un videojuego todos los elementos son estáticos. Todos los obstáculos han sido colocados con anterioridad y esperan pacientemente a ser activados. Sin embargo, ¿qué ocurriría si existiesen obstáculos activos, dinámicos, que no esperasen a nuestro primer movimiento, que fuesen capaces de combinarse con otros obstáculos, de crear procesos de tensión únicos, sin limitaciones? Lo que necesitamos para crear un miedo impredecible es una variable fuera del control del videojuego, que aplique las leyes de la teoría del caos. Necesitamos un agente del caos. Para crear un miedo impredecible, un videojuego necesita una variable fuera de su control, activa, que actúe sin esperar a nuestro primer movimiento. He decidido llamar a esta variable agente del caos.
Un agente del caos es un elemento dentro de un videojuego que, una vez colocado en el escenario, este se regula y actúa independientemente de otros elementos y obstáculos. Es una variable que, aunque conozcamos, no somos capaces de predecir con exactitud y cambiará las reglas a seguir una vez entre en juego. Esto nos forzará a adaptarnos en el momento, no solo por el agente del caos y sus características particulares, sino también por los otros elementos con los que se combina. En Resident Evil 2 Remake, Mr. X patrulla la comisaría y no podemos predecir con exactitud cuándo entrará en la habitación donde estamos o cuándo se cruzará con nosotros, forzándonos a adaptarnos en el instante, dependiendo tanto de la forma del escenario como de los enemigos presentes. En Alien Isolation, no podemos predecir con exactitud cuándo y dónde aparecerá el alien, y si aparecerá cuando estén presentes otros enemigos, si seremos capaces de escondernos, o si nos encontraremos en un callejón sin salida. No obstante, el agente del caos no tiene por qué ser un enemigo. En Amnesia, The Bunker, existe un enemigo con un funcionamiento similar al alien, la bestia. Este patrulla el búnker, utiliza túneles para moverse por la base y no posee ningún punto débil. Sin embargo, no es el único agente del caos. Para mantener las luces encendidas y poder utilizar otras instalaciones, debes mantener en funcionamiento el generador con combustible, un material que encuentras por toda la base. Al llenarlo puedes salir a explorar, pero si la energía se agota, no solo te encontrarás en casi total oscuridad, sino que la bestia será mucho más activa y presente. Además, dependerás de tu linterna de recarga manual para poder ver, de corta duración y la cual hace ruido. De esta manera, existen dos agentes del caos, dos variables impredecibles, que trabajan juntas para proporcionar momentos únicos a los que debes adaptarte en el momento. En un juego de miedo, nuestra creciente habilidad de conocimiento disminuye en la tensión que sentimos, por lo que necesitamos elementos impredecibles, variables cuyo comportamiento no podemos conocer con seguridad, para crear procesos de tensión frescos e interesantes, como Mr. X, el alien y la bestia junto al generador del búnker. Sin embargo, esta información no es suficiente para diseñar uno de estos agentes del caos, ya que necesitamos saber qué características deben poseer. De los 4 casos anteriores, puedo distinguir 3 características que estas variables impredecibles deben tener. Primero, un agente del caos debe ser universal, es decir, es capaz de coexistir con cualquier elemento, escenario y obstáculo. Cuantas menos limitaciones posea un agente del caos, mayor tensión será capaz de producir. Segundo, es independiente, es decir, no depende de otros elementos para funcionar, sino que es activo independientemente de nuestras acciones. Como un perro sin correa, depende de él hacer acto de presencia y combinarse con otros elementos. Y por último y más importante, el agente del caos cambia las reglas del juego, es decir, nos fuerza a alterar cómo hacemos frente a una situación determinada. Por ejemplo, si necesitamos munición para eliminar 2 enemigos, el agente del caos aparece y este requiere usar el mismo tipo de recurso, el peso de su presencia será menor. Si necesitase un recurso más valioso o cambiar a una táctica radicalmente diferente, su peso será mayor, lo que afectará a su vez a la intensidad de la tensión que sentiremos. Así, un agente del caos debe contar con estas 3 características para ser efectivo. Ahora que hemos estudiado en profundidad cómo crear un miedo impredecible, tal vez podamos identificar qué característica del miedo está relacionada con esta variable del caos. ¿Cuál de las 6 características del miedo está relacionada con los ejemplos anteriores? Bien pensado, podríamos decir que las 3 características básicas de pérdida, fatalidad y desconocimiento están presentes en quienes he denominado agentes del caos, ya que en su presencia te fuerzan a invertir recursos. Puedes evitarlos según tu habilidad, pero no eternamente, y existen numerosas incógnitas asociadas a sus acciones que no podemos resolver. Además, aquellas variables que son antagonistas cuentan con la característica de futilidad, es decir, puedes combatir, pero no ganar. Sin embargo, y aunque parezca que estas variables impredecibles posean múltiples características, la característica principal que mejor representa a un agente del caos es el derrumbe. Derrumbe es la característica de aquellos miedos que, una vez suceden, te das cuenta de que has perdido algo que dabas por hecho en tu vida, lo cual altera tu percepción de la realidad. En tu interior distingues un antes y un después, como al ser diagnosticado con una enfermedad grave, perder tu trabajo, tener que huir de tu país por una guerra. En un videojuego, una vez sabemos de la existencia de un agente del caos, no saber cuándo hará acto de presencia añade complejidad al proceso de tensión. Por un lado sentimos tensión por la situación actual, por el juego que conocíamos, y por otro sentimos tensión porque esta situación puede cambiar radicalmente en cualquier momento, al juego que es ahora. Derrumbe es la característica del miedo que necesitamos para diseñar un juego de miedo impredecible a través de la figura de los agentes del caos.
La característica del derrumbe es esencial para elevar un juego de miedo a una categoría superior. Por otra parte, su aplicación conlleva ciertos inconvenientes debido al comportamiento impredecible de los agentes del caos. Por un lado, será necesario realizar un control de los recursos disponibles en cada área, teniendo en cuenta que un agente del caos puede hacer acto de presencia en cualquier momento o no. Por otro, la tensión producida en juegos de miedo con la característica del derrumbe puede ser demasiado intensa para algunas personas. Sea como sea, no cabe duda de que un juego de miedo que no podemos predecir está a otro nivel. Muchas gracias por tu tiempo. Si quieres apoyar el canal ya sabes cómo, dale like y suscríbete. Toma 5 segundos y hace que YouTube dé importancia al vídeo para recomendarlo a otras personas. También puedes dejar un comentario con tu opinión sobre el tema. Aquí nadie sabe más que nadie y aprendemos todos de todos. Ten un buen día. Nos vemos.